Iglesia, buenos días. Este fin de semana culmina nuestra serie Modo Misiones, con la extensión de la obra hasta Roma. Y es interesante que esto cambia todo, porque realmente nos abre la perspectiva de las misiones en adelante. Roma es la ciudad más importante geopolíticamente hablando del primer siglo, lo que nos demuestra que el Señor siguió llevando a su pueblo al cumplimiento de sus propósitos. ¿Cuál es? La extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y justamente hoy veremos eso. Por eso el título, De camino al campo misionero. De camino al campo misionero. Pero antes de empezar con el tema, permíteme orar. Te invito a que cierres tus ojos allí un instante, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra y rogamos que nos seas hablando a cada uno conforme a tus propósitos en gloria. Gracias, Padre, por este tiempo de estar juntos, reunidos en el nombre de Jesús. Ministra a tu pueblo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos últimos libros de Hechos de los Apóstoles, Lucas va a compartir mucho del punto final del viaje misionero del apóstol Pablo. Y es aquí donde nos va a dejar tres enseñanzas. La primera de ellas es, al campo misionero hay que aprender a ir a la manera de Dios, no a la mía. A la manera de Dios, no a la mía. Roma resultó grabado en el corazón de Pablo por ser justamente una iglesia naciente, una comunidad de fe que estaba justamente emergiendo, producto de ese compartir el evangelio en el primer siglo. Justamente en su carta a la iglesia de Roma le escribe lo siguiente en el capítulo 1. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora vemos, son buenas interacciones sin lugar a dudas, espirituales, de edificación, tal vez proyectándose ver el crecimiento de la iglesia, pero para Pablo era perentorio llegar a descubrir, así también como para nosotros hoy, que saber lo que un día se geste en nuestro corazón, como una intención que pensamos, esta es la voluntad de Dios, hay que llegar justamente a descubrir eso en primer lugar. Si lo que tenemos en el corazón es la voluntad de Dios, pero hay un segundo aspecto que hay que comprender, el tiempo de Dios para llevar adelante esa voluntad que Él pone en nosotros. Romanos capítulo 15 nos habla justamente de este sentir de Pablo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Vemos que este anhelo de Pablo no era efímero, transitorio, de un momento, sino que algo recurrente en su vida, pero definitivamente insatisfecho. Él deseaba permanentemente ir, pero no pudo. Vemos que un apóstol Pablo incluso no tenía a Roma como punto misionero final, como destino final de su proyecto, sino era España, un proyecto lejano. Obviamente, uno diría, bueno, eso es lógico, es un pensamiento lógico, racional, no tiene nada extraño. Finalmente, ya no hay más campo aquí en esta zona, voy a ir donde ustedes y luego iré más allá. Obviamente, ¿no? Pero ese pensamiento no dista de alguien que tiene solamente el hombre natural, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente para ir a una segunda cuadra hay que transitar primero a la primera. Y entonces, antes de ir a España, debo pasar por Roma, es lo más cercano. Y es importante entonces reconocer aquí cuán claro tenía el apóstol Pablo la voluntad de Dios y los tiempos de Dios para llevar adelante su obra. De allí que nos es necesario estar en permanente comunión con el Señor para poder tener un conocimiento exacto de esto en nosotros como sus hijos hoy. En plena defensa de Pablo ante el concilio judío, en Hechos 23, Lucas cita lo siguiente. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
En esa relación personal, íntima con Dios, cara a cara con su Señor, Pablo podía ir conociéndole mejor, pero a la vez también aprendiendo a distinguir cuál era esa voluntad para él. Como él quiere trabajar primero en su vida para luego entonces enviarlo al cumplimiento de sus planes. Entonces así descubriremos no solamente la voluntad de Dios, sino que nos habremos encaminados a su obra. Ahora hay algo importante que Pablo tenía que empezar a aprender y nosotros también. Aun cuando tengamos la certeza de que Dios nos envía a algo en particular, muchas veces no estamos preparados para la forma en que saldremos a cumplir esos planes de Dios. Y Pablo probablemente tampoco lo estaba. Quiero que veas este siguiente cuadro que aparece en pantalla y pongamos un instante en esos zapatos de Pablo. Hechos 21 nos habla de ese viaje de Pablo a Jerusalén y allí es arrestado en el templo. En este mismo capítulo 21, Pablo presenta defensa ante el pueblo delante del tribuno Claudio Lisias. En Hechos 22, Pablo presenta su defensa ante el concilio. Hechos 23, Pablo ante el gobernador Félix y Drusila. Hechos 25, Pablo presenta defensa ante Pontio Festo. Hechos 26, Pablo presenta defensa ante Agripa y Berenice. Pablo, vemos aquí, que apela finalmente su causa a César y es enviado a Roma. Pero en ese largo proceso no tiene, diríamos, la bendición de salir a ese campo misionero producto de un congreso misionero, ¿no? Este año hacemos un congreso misionero. El nuevo misionero es Pablo que se va a Roma. No, él no tuvo esa oportunidad, esa bendición. No salió así. No salió animado por los hermanos. No se hizo una colecta, una ofrenda de amor para sustentar los gastos de Pablo yendo a Roma. No. Pablo fue llevado en medio de un sinnúmero de audiencias judiciales en las cuales buscaban fundamentar su muerte, pero no pudieron, porque por delante estaban los propósitos de Dios a través de él. Ahora, sumémosle a este hecho que él finalmente va a ser un misionero que va a llegar a Roma, pero lo va a hacer en la condición de ¿qué? De un detenido. Es un preso. Qué forma singular para llegar. Nadie esperaría que enviemos a nuestros misioneros Hut siendo presos, ¿verdad? Claro que no. No es la forma en que un misionero podría estimar, bueno, ¿cómo quisiera estar en el campo en tal obra y voy a ir preso? No. Y es que hay que aprender justamente esto. Hay que hacer las misiones y hay que estar en la obra a la manera de Dios y no a la mía. Hoy estamos fin de mes de agosto. En 15 días, 15 de septiembre, Katy y yo tenemos la bendición, en la gracia de Dios, poder cumplir 25 años de casados. Nuestras bodas de plata. Hermoso tiempo. Creo que todos los matrimonios que llegan a los 25 años es un tiempo muy especial. Desde el año pasado no teníamos todavía muy definido qué hacer para esta ocasión importantísima para nosotros como familia. Pero separamos ya el templo, ¿no? Para esta ocasión, para tal vez hacer una renovación de votos. Estábamos todavía pensando qué hacer. Pero llegó marzo. ¿Qué pasó en marzo? La pandemia, ¿verdad? Y entonces todo se cerró. Los planes comenzaron a cambiar. Obviamente, en el transcurrir del tiempo vimos que obviamente no se iban a poder aperturar los templos ni los locales. Y finalmente comenzó la reactivación económica. Hace poco, menos de un mes, dijimos, bueno, tal vez una reunión pequeña en un restaurante, tal vez nosotros solo como familia, 4 o 5 parejas más de familiares, un pastor que nos pueda acompañar, que nos comparta la palabra, perfecto. Hacemos las indicaciones y ¿sabes qué pasa? Al día siguiente sale el presidente diciendo no están posibles, no están posibilitadas las reuniones familiares por el tema del contagio. Es decir, nuestros planes otra vez cayeron. Bueno, ¿qué nos queda hoy? Pasar en casa, en el departamento, ¿verdad? Bueno, como familia, en nuestro tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Y nos recuerda básicamente lo que hemos estado hablando. Proverbios 16, verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esa es la manera de Dios, no la mía. Te pregunto, hermano, ¿qué de tus planes en esta pandemia? ¿Qué en tu forma de pensar, de vivir? ¿Te has adecuado a los planes de Dios? ¿O sigues añorando lo que pudo ser y no has logrado? Cuando somos encaminados en la obra del Señor,
también debemos aprender una segunda enseñanza. Debemos ser de buen testimonio a pesar de las adversidades. Debemos ser de buen testimonio a pesar de las adversidades. Uno podría dejarse vencer fácilmente por las circunstancias y entonces dejar ver, sacar a la luz un carácter que probablemente no hubiera podido ser reflejado en la comunidad de no haberse variado nuestra normalidad. Pablo ahora está detenido y deja entrever justamente un carácter cuajado por el fuego de la prueba, ¿no? Y su confianza plena en Dios. Lucas va a describir este carácter de Pablo justamente en medio de la crisis, citándolo en Hechos 23. Dice lo siguiente: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y aún en su defensa Félix dice en Hechos 24, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que es distinto de decir, yo estoy tranquilo con mi conciencia. La escritura que es citada aquí habla de una persona que tiene una conciencia sin ofensa, que se conoce a sí misma y quien, distinguiendo entre el error y lo correcto, sigue esto último. Y es en esta definición y en esta decisión, ¿no?, de no ofender a Dios ni a los hombres, donde se halla la diferencia con aquellos que solamente dicen, yo tengo tranquilidad con mi conciencia, que es diferente. Pues aquí el texto bíblico implica falta de ofensa, no ser tropiezo ni provocar pecado a otra persona. ¿Te das cuenta? Es que yo soy tranquilo con mi decisión, si no están de acuerdo, ese es su problema. Esa no es la actitud de Pablo, ni el carácter que revela aquí. Aquí se ve ese carácter templado por el Espíritu Santo en Pablo, que Dios está forjando justamente para que realice la obra que Él espera en Él, pero que también espera en nosotros. Dios, fíjate, no exonera a Pablo de las dificultades camino de la obra misionera. Y también pudiera ser en nosotros. Él quiere cumplir planes en nuestras vidas, pero no por ello va a aliviarnos ni exonerarnos de esas dificultades propias del camino de la vida. Sin embargo, finalmente Dios cumplirá sus propósitos en Pablo y también espera cumplirlos en ti, a pesar de las circunstancias presentes. Pablo inicia su periplo misionero. Es singular que este viaje dura más de un año, de plazo regular que hubiera acostumbrado llevarlo adelante. Pablo en su momento brinda una exhortación a la tripulación, que no deben hacerse la mar cuando ya están en camino, porque va a haber mucha pérdida. Ahora, la tripulación no le hace caso y siguen adelante. Y cuando están en zozobra, el barco ya está por hundirse. Pablo ahora les habla palabras de ánimo, sin resentimiento, ¿no? Porque sabe quién se debe. El Dios de quién soy y a quién sirvo. Yo, dice Pablo, no soy marino, soy cristiano. Y aún en esta circunstancia, esta es mi tarjeta de presentación, ¿no? Esta es mi tarjeta de presentación. Hay una relevancia de su fe por encima de todo. Su buen testimonio está allí, delante. Tanto así que en su momento, Julio, el centurión que estaba a cargo de Pablo, le libra de la muerte cuando los demás guardias dicen, bueno, se van a fugar los presos, entonces matémoslos. Y Julio dice, no. ¿Qué lo lleva a este centurión a guardar la vida de Pablo? Piénsalo. Lucas cita, tras encallar el barco allí, cerca de la isla de Malta, lo siguiente, Hechos capítulo 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. La actitud de Pablo ante las dificultades fue la correcta. Un testimonio de Pablo público ante el entorno que resultó irrefutable, sin renegar por la realidad que le tocaba ahora vivir,
¿Por qué tuve que ir al campo misionero así? ¿Por qué tuve que salir así? No resultó como yo hubiera pensado. Pero Dios está trabajando en ese carácter de Pablo, porque justamente allí lo va a usar más adelante para su obra también en Roma. Hace 11 años nos enviaron como misioneros urbanos en una obra aquí en San Borja. Al cabo de 4 años nos dijeron, tienen que retornar a Miraflores. Recuerdo aún el último servicio. Muchos hermanos llorando porque esa obra se cerraba. Y es interesante que tras el dolor uno se preguntaba, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus planes para nosotros? Bueno, han pasado ya varios años después de eso. Hoy tenemos otra responsabilidad, gracias a Dios. Dios lo tenía así planificado a su manera, pero no nos eximió de la crisis del momento, como había tampoco de hacerlo después, que han habido otros momentos difíciles. Pero lo que hemos tratado de mantener siempre ha sido justamente una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Yo te pregunto, hermano, amigo, ¿cuál es tu carácter? ¿De qué manera estás llevando a tener, digamos, tu conciencia? Una buena conciencia también delante de Dios. ¿Y los demás en esta pandemia? Las decisiones que estás tomando, ¿cómo son percibidas por el resto? ¿Crees que estás ofendiendo, siendo tropiezo a otros? ¿O sencillamente ello te vale, es indistinto para ti? Dios quiso trabajar en el carácter también de Pablo, en medio de ese envío a la obra misionera, como también quiere trabajarlo en ti. Pero hay un tercer aspecto, una tercera enseñanza que nos deja esta última sección del libro de Hechos, yendo a Roma. Y es, al cumplir la tarea encomendada, la misión continúa. Al cumplir la tarea encomendada, la misión continúa. Hechos 28:16 dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Cuando llegamos a Roma, ¿qué frase? Por fin llegaron a Roma. Ya estamos en el campo misionero, por fin se dio. No en la forma que Pablo hubiera imaginado, no en la forma que cualquier misionero hubiera pensado llegar a un campo, pero ya está en la ciudad. Y entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos frente a la obra? ¿Recuerdas? Lo compartimos hace un par de semanas. Evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Y por eso nuestra visión es justamente como iglesia, somos discípulos llamados a ser discípulos. Pero antes que sean discípulos, primero tienen que creer. 1, que crean. 2, que crezcan. A esa labor debemos abocarnos como iglesia. A esa labor también se deben abocar los misioneros en el campo. Finalmente, ¿qué aconteció con Pablo en Roma? Al final de este libro dice lo siguiente, Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo mostró ser una persona asequible, dispuesto a darse por entero a los hermanos. Comenzó a desarrollar un ministerio fructífero allí, en la ciudad de Roma. Quedaron atrás las desventuras del camino, de cómo llegar en medio de sus obras, de corrientes de mar que estaban a punto de ahogarlo. No, ahora ya está en el campo misionero. No fue un obstáculo mayor el llegar preso y luego hallarse con detención domiciliaria porque tenían guardias que lo custodiaban. Él se adecuó a su nueva normalidad porque tenía algo presente. Él estaba allí para llevar adelante la misión de Dios, porque la misión continúa. Los pastores hemos tenido que adecuarnos desde marzo a esta fecha, con muchos temas de tecnología, como ahora, ¿no? Grabando. Porque el acceder a lo virtual implicó un conocimiento que no habíamos adquirido antes en diversas áreas y hemos tenido que aprender. La demanda del trabajo pastoral se ha incrementado muchísimo.
Sin embargo, hemos tenido que hacer las adecuaciones a las circunstancias. No lo esperábamos, no nos imaginamos que esto iba a ser así, pero lo es. Y hay que seguir adelante porque la misión continúa. Como iglesia hemos tenido diversos proyectos, ¿verdad?, implementados. Los vemos en la red. Se están difundiendo hoy por redes que antes no teníamos incluso. Teníamos Facebook, YouTube, pero empezamos a tener Instagram, hoy Spotify. Situaciones diversas en la realidad de hoy. Pero yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué hay de tus adecuaciones a esta nueva normalidad? ¿Cómo vives tu fe hoy? ¿Has considerado a nuestros misioneros, Hud, que están en el campo, que han tenido que ellos también adecuarse en medio de esta pandemia, estando allí tal vez solos, sin familia, solamente su núcleo? Pensemos, ellos también lo necesitan. Son nuestros misioneros, misioneros de Miraflores. Ellos están extendiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra. El Señor los ha enviado a ello y como Miraflores somos también canales de ese amor de Dios, siendo el instrumento para poder enviarlos a ese campo. Estamos llamados a brindarles afecto, a orar por ellos, también a sostener con nuestras ofrendas para que ellos continúen allí. Ellos deben seguir anunciando el Evangelio y discipulando a los nuevos creyentes que se levanten en esas iglesias. Por eso, la misión continúa y tú y yo, como Iglesia del Señor, somos parte de la misma. Recordemos este tema. De camino a campo misionero, el Señor nos deja 3 enseñanzas en la última sección del libro de Hechos, que es a la manera de Dios, no a la mía. Hay que tener un buen testimonio a pesar de las adversidades. Y al cumplir la tarea, la misión continúa. Amén. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar un instante. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra dada. Te rogamos que seas tú guardándolas en nuestros corazones y sea aplicada, Señor, a nuestras vidas de forma tal que podamos ser luz y sal en todo lugar y todo tiempo. Y sea tu nombre exaltado, seas tú glorificado, Señor. Y Padre, te rogamos que nos permita ser una iglesia que siga, Señor, enviando misioneros a los campos, para que nuevos hombres y mujeres conozcan de tu evangelio, de gracia, de amor, de perdón, de paz, de reconciliación. Y Padre, te rogamos para que esto sea una realidad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.